Continuamos y como el último acto de esta jornada tenemos la presentación del libro Comportamiento Humano Complejo, Perspectivas Conductuales. Va a ser presentado por la doctora Diana Moreno y la doctora María Esper. Estamos aquí para presentar un libro como ya decía Pablo. ¿Pueden probar el micrófono primero? Pues ya no. A ver, mejor así, ¿verdad? Bueno, aquí está, espero que lo compren. Yo voy a empezar. Y yo lo que quiero es platicarles una historia que a veces no nos la sabemos. La mayoría son estudiantes que están aquí y por eso quise empezar de esta manera. Y el libro se ubica dentro de lo que es toda una tradición, digamos, teórica dentro de lo que es la psicología, específicamente el análisis experimental de la conducta. ¿Sí? También quisiera hacer la distinción en el campo de la investigación de la conducta humana. Es esta la perspectiva, y también hacer una distinción entre lo que se denomina investigación básica y aplicada. Los que ya están en semestres más avanzados creo que este concepto ya lo conocen, y esta distinción obedece principalmente al tipo de preguntas que se hacen los investigadores, ¿sí? En un caso, digamos, en la investigación básica, las preguntas son más de tipo teórico, digamos, ¿no? Así, términos genéricos, no voy a entrar en detalles. Y en el otro, en el caso de la investigación aplicada, bueno, pues es más el tratamiento, el trabajo con problemas de relevancia social. Entonces, este trabajo se ubica más, digamos, en lo que se conoce como investigación básica. Estuve investigando, aquí lo interesante y la historia que les quiero contar es cómo surge este campo, digamos, de investigación. Y Byron y Perón en el 82 hacen un análisis interesante de cómo surge pues el estudio de la conducta humana, y ellos comentan que el análisis general de la conducta humana se originó principalmente en laboratorio, en escenarios controlados, en donde las preguntas giraban alrededor de los métodos de investigación, y el trabajo principalmente se hacía con ratas y con pichones, ¿no? Ustedes, los que no lo saben, pues ahí se inicia, digamos, esta cuestión. Y bueno, aquí ubicamos principalmente los trabajos de Fester, Sidman y Skinner, aun cuando, según lo que yo leí, desde los años 40 ya existía, digamos, esta aproximación pues al trabajo, ¿no? de animales principalmente.
Estos trabajos, la publicación de estos primeros trabajos con animales, eran acompañados principalmente por descripciones detalladas de los aparatos y las operaciones experimentales utilizadas, en donde las explicaciones y justificaciones derivaban principalmente de los métodos utilizados, ¿sí? Y, por ejemplo, los temas eran la operante libre, más que las cuestiones instrumentales, el control experimental era el énfasis más que la estadística, y el análisis de individuos más que de grupos de sujetos. ¿Sí? De ahí surge, por ejemplo, esa aproximación tan arraigada que tenemos, ¿verdad?, los analistas de la conducta, de trabajar con diseños en igual a uno, ¿no?, donde el sujeto es su propio control. Análisis de individuos más que de grupos, y todo esto ocurrió a lo largo más o menos de los años 60. Sin embargo, a finales de los 60 y partes de los 70 hubo un giro en la investigación. Todo esto que se hacía con animales infrahumanos hasta ese momento, ¿verdad? Pero hay un giro a lo largo de los años 70 en donde surge un interés especial por extender los métodos que se habían probado en investigación con animales y principalmente una extensión para aplicarlos en la conducta humana, ¿sí?, principalmente a la conducta socialmente importante. Pero empieza a haber como un cuestionamiento. Algunos recordarán el artículo de Baer, Wolf y Risley en el 68, donde ellos hacen una distinción entre lo que es la modificación de conducta y el análisis conductual aplicado. Entonces ellos, la reflexión que hacen fundamentalmente es que antes de aplicar o extender todos estos principios básicos que se habían generado en laboratorio, pues tiene que probarse en laboratorio con humanos, ¿no? Y entonces hacen esa distinción de lo que es la modificación de conducta como la tecnología pues derivada de todo esto y el análisis conductual. Entonces, a lo largo de los años 60 se demuestra cómo esos principios y esos métodos probados en laboratorio pueden ser extendidos a ambientes, digamos, de conducta humana, como son las escuelas y principalmente los hospitales psiquiátricos. Todos recordarán el libro muy conocido de economía de fichas en hospitales psiquiátricos. Y bueno, esta extensión de alguna manera demostró la validez y la generalización de los hallazgos en laboratorio. Pero también demostró que los estudios con humanos estaban definidos por los ambientes y las conductas socialmente importantes. Sí, o sea, el estudio de la conducta humana estaba definida por el trabajo de las conductas socialmente importantes o los ambientes donde los humanos pues, nos desarrollamos. Y esta condición provocó que se diera poca importancia al estudio de la conducta humana, ¿sí?, en ambientes controlados, digamos, en laboratorio. Y no había un enfoque como muy claro acerca de el desarrollo de los principios básicos que realmente regulaban la conducta humana. Y esto creó la impresión en esa época de que la investigación básica solo se hacía con animales, ¿sí? O sea, era la controversia, y que la investigación básica era sinónimo de investigación con animales. Pero también algo importante fue el hecho de que la investigación experimental con humanos en esa época, no quiero decir que no se hiciera, pero era como muy incipiente, ¿verdad? Demostró claramente cómo las contingencias de reforzamiento afectaban de manera diferencial a humanos y animales. O sea, también se hacía investigación con humanos, básicamente, digamos, eran trabajos de los participantes humanos, ¿verdad? Eran sometidos, por ejemplo, a programas de reforzamiento y no se replicaban muchas veces los patrones de respuesta que se encontraban con animales, ¿sí? En los años 70, el estudio de la conducta humana en laboratorio era poco frecuente y se da una crítica a la manera de proceder, y se sugiere que el análisis de la conducta humana debe de obedecer más bien a preguntas teóricas. Recuérdense que hasta antes de este momento las preguntas eran, o lo que se hacía con humanos era la extensión, ¿verdad?, de lo que se encontraba en laboratorio a ambientes naturales. Entonces
hay toda una crítica y dicen, no, las preguntas realmente que nos debemos de hacer los analistas de la conducta respecto a la conducta humana deben ser cuestiones teóricas y deben de estar definidas por las cuestiones teóricas más que por los ambientes o las conductas socialmente importantes. Bueno, y ya en los 80s hay un cambio importante en la aproximación del análisis de la conducta humana y encontré una cita muy interesante de Perón en el 88 que comenta que Perón es un psicólogo muy reconocido del análisis experimental de la conducta y él manda un trabajo en la revista de Gera, que todos conocemos, que es así como donde publican los analistas de la conducta en investigación básica, y él manda, ¿no?, su trabajo, y era un trabajo que él había realizado con participantes humanos a los que sometió a un programa de reforzamiento condicional, y un revisor le contesta lo siguiente, dice: estoy sorprendido de que no se haya incluido ningún dato de los reportes verbales, es decir, de lo que los participantes dijeron que estaban haciendo y por qué. ¿Sí? Esto se los digo porque es como una cuestión importante que muchos autores señalan la distinción, digamos, entre la conducta humana y la conducta animal. Luego entonces el énfasis de la conducta verbal cambió gradualmente a finales de los 80 y principios de los 90. En ese momento revivió el interés por la investigación de conducta humana por parte de los analistas de la conducta. Hay muchos análisis de cómo es que esto fue como un boom, y hay análisis, por ejemplo, de algunas revistas del mismo GEA, como a partir de los 80s, 90s hay un incremento importante de la investigación básica en conducta humana, cuando el predominio era el análisis de la conducta animal. La idea fundamental de todos estos trabajos es que la conducta verbal puede cambiar la manera en la cual los organismos humanos interactúan con el medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos comportamos de manera diferente, los humanos, justamente por la conducta verbal o el lenguaje. En ese momento, la conducta verbal se convirtió en la variable dependiente y en muchos casos la variable independiente, ¿no? Empiezan a surgir toda esta investigación. Se diseñaron diferentes estrategias para recolectar la conducta verbal, por ejemplo, a través de reportes posesión, a través de selección de opciones de respuesta e incluso el uso del análisis de protocolos. Pero también algo interesante fue el hecho de que surgieron diferentes áreas de investigación o aproximaciones al estudio de la conducta verbal, y estoy hablando de la investigación básica con humanos, y una de esas áreas que hasta la fecha yo creo que es la más socorrida son las relaciones de equivalencia. Algunos de ustedes que ya están en semestres avanzados seguramente han hecho algunas prácticas en relación a esto. Otra área de investigación importante fue la conducta gobernada por reglas, ¿sí? Aquella distinción que hace Skinner sobre la conducta gobernada por reglas y la conducta moldeada por contingencias. Y más recientemente Hayes con la teoría de marcos relacionales, en donde le hace toda una crítica a los estudiosos de esta área, pero que se basan justamente en la equivalencia de las relaciones de equivalencia. Algunos autores como Hayes señalan que la diferencia en las ejecuciones entre animales y humanos se debe principalmente a que los humanos tienen la capacidad de describir las contingencias y generar reglas verbales. Solo quisiera terminar esta breve historia, digamos, con 5 supuestos que Latham y Perón en el 98 consideran y que deben ser como los principios básicos que rijan de alguna manera a los investigadores que hacen análisis experimental de la conducta humana. Y ellos dicen: la conducta humana es un objeto de investigación por derecho propio y no por una derivación o producto de los procesos que ocurren en otros universos de discursos. La conducta humana se relaciona funcionalmente con los estímulos antecedentes y consecuentes. Puede llegarse a la explicación de la conducta humana cuando las variables medioambientales que la controlan son identificadas. La principal forma de llegar a una explicación de la conducta humana es a través del análisis experimental individual, más que mediante comparaciones entre grupos o análisis estadísticos. Los animales y humanos se comportan de manera semejante en los procesos denominados básicos.
Sin embargo, las relaciones verbales ausentes en la conducta animal juegan un rol preponderante en el análisis experimental de la conducta humana compleja. Y bueno, con esto simplemente lo que yo quería ilustrar es lo que representa pues este libro, un esfuerzo pues de los investigadores en el área básica respecto a la conducta humana, ¿no? Y aquí, bueno, se describen diferentes posturas, diferentes estrategias metodológicas para abordar esto, incluso las implicaciones que tiene el análisis experimental de la conducta humana. Y bueno, pues eso sería todo. Ahora los dejo con María Luisa, con la doctora Cepeda, quien les hablará un poquito acerca de qué es lo que contiene el libro. Bien. Gracias, buenas tardes por estar aquí. Es un placer para esta línea de procesos selectores y sustitutivos, presentar este volumen, que es el resultado de un trabajo de 3 años, de un proyecto de CONACYT. El libro aborda, como ya lo comentó la doctora Moreno, el fenómeno así muy amplio de conducta compleja humana, entendiéndose muchas cosas por este término. Este volumen recopila trabajos recientes, a excepción del primer capítulo, que es de Hayes de 1996, porque creemos que presenta una postura más de convergencia. Plantea que a pesar de las diferencias teóricas, se pueden encontrar algunos trabajos a nivel metodológico, que esto permite explicar diferentes fenómenos ubicados con diferentes conceptos, en diferentes posturas. Otro aspecto importante de esta obra es que recopila trabajos de diferentes centros de investigación, como es el Centro de Estudios de Investigaciones en Comportamiento, el CEI, de la Universidad de Guadalajara, el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano de la Universidad Veracruzana, el Grupo de Investigación, Análisis Experimental y Aplicado del Comportamiento de la Universidad de Almería, y por supuesto nosotros aquí proyecto de aprendizaje humano en la línea de investigación antes señalada. El libro describe varios trabajos empíricos, pero también hay un capítulo final escrito por el doctor Rives, un capítulo muy interesante porque de alguna manera plantea muchas de las problemáticas que aquí se han tratado, y que además está enfocado como a invitar a los investigadores a seguir una postura clara, una coherencia entre la teoría y la metodología. Son 6 capítulos. El primer capítulo, como ya lo referí, es la postura de Hayes, con el capítulo Teoría del marco relacional y la función ejecutiva, un enfoque conductual, el cual muestra cómo la teoría conductual puede explicar y estudiar al fenómeno denominado funciones ejecutivas. Los autores analizan y definen este término desde una postura crítica y muestran de manera clara y descriptiva las diversas formas de evaluarlo. Asimismo, el capítulo presenta una postura de convergencia entre la conducta gobernada por reglas y la función ejecutiva. En el segundo capítulo se revisa la literatura científica sobre el papel de los informes verbales en la derivación de relaciones. Se discuten las limitaciones y sobre esta metodología cómo se ha planteado en los textos especializados conductuales, y sobre todo se presenta un método conocido como el perro silente, como herramienta para analizar de forma detallada la conducta verbal humana, ya que este método permite obtener informes verbales de manera simultánea a la ejecución de la tarea. El capítulo 3, escrito por las representantes de esta línea, muy interesante capítulo. El mejor. Meollo del...
muestra parte con dos objetivos importantes. Uno, evaluar o proponer la metodología de protocolos verbales, y la otra, trabajar con una tarea novedosa para el ámbito conductual, pero ya con mucha tradición, es la llamada Torre de Londres, como tarea experimental, donde se trata de estudiar y explicar dos fenómenos un tanto cognitivos, que es la planeación y el uso de estrategias. Sin embargo, los datos se analizan de forma estadística, pero también se rescata aspectos muy particulares de los participantes. En el cuarto capítulo se describen los procedimientos de igualación de la muestra y su empleo conjunto con protocolos verbales y pruebas de transferencia para dar cuenta de los hallazgos relevantes en cuanto al papel de elementos verbales en el aprendizaje discriminativo. Los hallazgos han puesto en debate si es momento de abandonar el procedimiento de igualación de la muestra y emplear nuevas tareas experimentales en donde se pueda evaluar la correspondencia entre los arreglos contingenciales propuestos en potencia por el ambiente experimental y el que actualiza el participante. El quinto capítulo describe dos circunstancias empíricas de carácter exploratorio en torno al papel que juegan las propiedades aparentes de los llamados estímulos de segundo orden de tareas de igualación de la muestra sobre la adquisición y transferencia de discriminaciones condicionales. Estos resultados se discuten comparativamente en el contexto de la propuesta taxonómica de Rives y López y la teoría del marco relacional de Hayes. Para finalizar, el volumen cierra con un capítulo reflexivo sobre el estatus que tiene el estudio de la conducta compleja desde los aspectos teóricos y metodológicos. Es una reflexión con rigor crítico, misma que invita a tomar una postura específica desde la teoría de la conducta, de manera inicial como una taxonomía, posteriormente como una teoría de proceso que determina las propiedades significativas para su estudio. Ante esta gama de información, datos experimentales y reflexiones, se invita al lector a tener una postura crítica y sobre todo una actitud positiva ante la investigación y el desarrollo teórico. Esperamos que el volumen sirva también para innovar y seguir con la discusión sobre si se puede llegar a consolidar una teoría general en psicología. Muchas gracias. El libro está de venta aquí enfrente. Muchas gracias. ¿Algún comentario para los libros? A veces, Si lo compran, lo podemos. En la Wix ahí no se encuentra. aumenta el valor del libro en sí. Agradecemos la presentación del libro para la doctora Muriel Cepeda. Pues como acto final le vamos a agradecer a la doctora Hickman que clausure el evento. No se me vayan los tres que son. Bueno, primero, en ausencia de la doctora Galicia, que tuvo una reunión a la cual no podía cancelar, me solicitó que hiciera el cierre del evento. Afortunadamente todavía estamos los del proyecto y otros poquitos, entonces muchas gracias por haberse mantenido hasta el final. Creo que toda la gente del proyecto, no creo decir mentiras, voy a suponer que estoy representando el ánimo de todos los del proyecto. Nos dio muchísimo gusto que hubiera
a lo largo de estos 2 días la asistencia más o menos continuada y más o menos grande de estudiantes. O sea, el proyecto está pensado, el evento estaba pensado y dirigido para ustedes, ¿no? Uno, para socializar el trabajo que hacemos de investigación acá, y también como una forma de tratar de interpelarlos a ustedes a aquellos temas que les interesa, se acerquen a nosotros, y con muchísimo gusto, ¿no? La mayoría de nosotros, que no todos, estamos en la WICSE, y no sé si en algún momento dado no pusimos nuestros correos, ¿verdad? En ninguno de los trabajos, pero sí casi todos estamos en la WICSE, físicamente ahí en ese espacio, o algunos de nuestros colegas también están en el L6, creo, más o menos, ¿no? La idea es que a lo largo de estos 2 días yo creo que pudimos ver la gama de trabajos a los cuales nosotros nos hemos acercado, la gama de objetos de investigación y de temas de investigación, con un acento yo creo que principal, como ustedes se pudieron haber dado cuenta, sobre aspectos que tienen que ver con la educación. Educación en un sentido muy amplio del término, ¿no? Porque desde cuestiones que van desde educación básica hasta educación superior, ¿no? Y también hemos visto, yo creo, al menos ahorita con los últimos comentarios que hicieron la doctora Moreno y la doctora Cepeda, el tránsito que ha estado viviendo a lo largo de todos los años del proyecto, que ya son bastantes, el corrimiento que hemos tenido desde una preocupación principal de la investigación básica, tanto con animales como con humanos, a un corrimiento, creo yo, más hacia una investigación aplicada. Ese es mi punto de vista muy personal. Ustedes lo pueden ver por el acento en que se han estado dando en las investigaciones que nos han presentado, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente el propósito y la finalidad del evento ha sido ¿no? Es acercarnos a ustedes y tratar de llamar su atención y que sigan trabajando, y si es posible, que se acerquen a nosotros para trabajar. ¿Sale? Muchas gracias a mis compañeros. Y a Xochitl, aunque no esté, por toda su organización. Muchas gracias a todos. Esperamos en la 4ª jornada del proyecto de investigación.